Hola chiquillos de cuarto medio. Les voy a explicar en qué consiste el principio calorímetro de mezclas. Recuerden que la calorimetría es la rama de la física que se ocupa del estudio de las transferencias de energía en forma de calor. Esto todo a través de un principio de conservación energético que se llama el principio de Renault. Eso quiere decir que se pueden explicar los fenómenos que resultan cuando dos cuerpos o dos sustancias se mezclan a distinta temperatura. Se supone que no hay pérdidas de calor, no hay pérdidas de energía, por lo tanto yo puedo decir que el calor cedido de un cuerpo a otro tiene que ser igual al calor absorbido. Eso en un sistema ideal. Generalmente el calor cedido se encuentra asociado a un metal y el calor absorbido asociado al agua, ya que el agua es el que tiene el mayor calor específico de todas las sustancias. Es decir, el líquido o la sustancia que es mejor aislante en términos de calor o temperatura. Aislante térmico. En este principio de Renault se ocupa el signo negativo para el calor absorbido, simplemente para ir diciendo que un cuerpo genera, en este caso, un movimiento de calor desde la mayor a la menor temperatura. ¿Ya? ¿Qué más nos dice este principio de calor o principio de Renault? Que la temperatura final de los cuerpos, si yo digo la temperatura final de un metal, en este caso sería el que da el calor, tiene que ser igual a la temperatura final del que está recibiendo, que en este caso debería ser el agua. Ese es como el concepto fundamental de esta ecuación o de este principio, porque nos va a permitir calcular tanto la temperatura final como cualquier otra variable, considerando que estas dos tienen que ser iguales. Esto también se le llama la temperatura de equilibrio. Ya, en caso de que hay algunos problemas, algunos ejercicios que hablan de la temperatura final o la temperatura de equilibrio, significa esto. Si nosotros nos vamos a la ecuación de calor, que es la ecuación principal, y consideramos que el calor cedido se habla de un metal y el calor absorbido se habla del agua, reemplazamos los siguientes factores, los siguientes variables. Nosotros decimos que la masa de un metal por el calor específico de un metal por la diferencia de temperatura de un metal tiene que ser igual, signo menos, la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura del agua. Ese es el principio de Renault principalmente para poder separar las variables. Ahora, sabiendo que la diferencia de temperatura es una resta entre la temperatura final y la inicial, nosotros reemplazamos los valores o los volvemos a escribir de la siguiente forma. La masa del metal por calor específico de metal por la temperatura final del metal menos la temperatura inicial del metal, paréntesis un poquito más grande, eso va a ser igual a menos la masa del metal, perdón, del agua, por el calor específico del agua, por la temperatura final del agua, menos la temperatura inicial del agua. Anteriormente nosotros habíamos dicho esta igualdad. Por lo tanto, si nosotros consideramos la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, cuando los dos cuerpos se juntan,
este va a ser un solo factor. Entonces la idea es calcular ese factor. Si ese factor es el mismo, nosotros lo podemos reemplazar con una letra X. Entonces le ponemos masa de metal, calor específico de metal, por X menos temperatura inicial metal. Considerando que ese X corresponde a la temperatura de equilibrio o temperatura final, lo que habíamos explicado anteriormente. Eso va a ser igual a menos masa del agua por el calor específico del agua por X, recuerden que son iguales, menos temperatura inicial del agua. Y ahora en esta ecuación, como tenemos la misma incógnita, que es la que queremos llegar, en esta ecuación tenemos que despejar X, como una ecuación matemática normal. Fíjense que hay un signo menos. Ese signo menos afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, ese menos, si nosotros consideramos que esto es una multiplicación y tiramos hacia acá el signo menos, matemáticamente solamente va a afectar a esta distribución. Entonces, para poder sacar este paréntesis, lo que hacemos es repetir lo que aparece acá, considerando que este es el calor cedido, es igual masa del agua por el calor específico del agua por S menos nos da vuelta estos factores. Por lo tanto, tengo que decir que I, temperatura inicial del agua, menos X. Y ahí nos quedan las dos ecuaciones positivas y el signo menos afecta en ese paréntesis que se dan vuelta los factores o las variables. Bien, ahora si queremos despejar X, la única opción que tenemos es empezar a multiplicar hacia dentro del paréntesis, porque no puedo pasar al otro lado si es que tengo una resta, un signo menos. Recuerden que el signo menos es el que nos define también si es que se puede pasar o no pasar al otro lado. Ya, entonces si estos dos, como es una multiplicación y esto es una multiplicación, lo podemos considerar como un solo factor o un solo valor. No es necesario separarlos todos. Entonces, según la regla matemática, nos quedaría que M metal por C de metal por X menos M de metal por C de metal por temperatura inicial del metal. Eso va a ser igual masa del agua por calor específico del agua por temperatura inicial del agua menos masa del agua por calor específico del agua por X. Aquí están nuestras incógnitas que nos interesa despejar. Por lo tanto, esto que está negativo lo vamos a pasar al otro lado como positivo, y eso que está negativo lo vamos a pasar al otro lado positivo. Esto lo escribimos de igual forma, y todo esto que está acá pasa al otro lado, pero en forma positiva. Recuerden que está negativo ahí. Ma por C de agua por X, eso va a ser igual, esto se repite, masa de agua por calor específico del agua por temperatura inicial del agua, y eso que está negativo lo pasamos al otro lado positivo, masa de metal por C de metal, ahí falta una M, por temperatura inicial del metal. Aquí tenemos nuestra X, por lo tanto, como factor común nosotros podemos decir que X, paréntesis, masa metal por CE del metal más Ma por CE de A del agua. Y esto va a quedar igual, de la misma forma. Fíjense que ninguno de estos factores se repite. Eso es agua, esto es metal, esto es agua, esto es metal, y esto es temperatura inicial del agua y metal, que no necesariamente tienen que ser iguales. De hecho, tienen que ser distintos, porque si no, esto no tiene sentido. Aquí, supuestamente, la temperatura inicial del metal debería ser mayor a la del agua, porque él es el que está cediendo el calor. Acuérdense que el calor fluye del
objeto que tiene mayor temperatura es la menor. Y en algún momento cuando se juntan se equilibran estos y obtienen la temperatura final, que sería nuestra X. Entonces si esto se mantiene y este es nuestro factor y esto es lo que nosotros queremos calcular, eso debería pasar al otro lado en forma de división, ya que aquí hay una multiplicación. Y ahí nos quedaría que nuestra X, que se llama temperatura final o la temperatura de equilibrio, que es ese que está ahí, va a ser igual a todo este factor que está acá, masa del agua por calor específico del agua por temperatura inicial del agua, más la masa del metal por calor específico del metal por temperatura inicial del metal, y todo esto dividido en masa de metal, perdón, por calor específico de metal más masa del agua por calor específico del agua. Esa es la temperatura final de equilibrio y la temperatura final de cada una de estas sustancias, porque, según el principio Renault, una vez que el calor cedido sea igual al calor absorbido, ambas sustancias llegan a la misma temperatura. Y se despeja con esos factores que el ejercicio o cualquier otro ejercicio debería tener, recordando los calores específicos que se van repitiendo arriba y abajo, las masas que se repiten y las temperaturas iniciales.